Hay un pensamiento que aparece casi sin darte cuenta, una pequeña voz que compara, mide, evalúa. No siempre es evidente, no siempre es ruidosa, pero está ahí. Surge cuando ves la vida de otros, cuando observas sus logros, sus caminos, sus tiempos, y sin notarlo, comienzas a cuestionar el tuyo. No es un problema que alguien te haya impuesto, es algo más sutil, más interno. Es la sensación de que vas tarde, de que podrías ser más, de que quizá no eres suficiente tal como eres ahora. A veces se presenta al despertar, otras en medio del día, cuando todo parece estar en calma. No necesita razones claras, solo aparece. Y cuando lo hace, cambia la forma en la que te percibes. Lo que antes era suficiente, deja de serlo. Lo que antes valorabas, pierde peso. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir mirando hacia los lados, como si tu camino dependiera del ritmo de los demás. Intentas ignorarlo. Te dices que no deberías sentirlo. Buscas motivarte, exigirte más, alcanzarte a otros. Pero cuanto más lo haces, más te alejas de ti. Porque la comparación no se resuelve compitiendo, se disuelve comprendiendo. Hoy vas a escuchar enseñanzas que no nacen del juicio, sino del silencio. Enseñanzas que han sido observadas por quienes dedicaron su vida a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Sabiduría que no busca que seas mejor que nadie, sino que dejes de necesitar serlo. Quédate hasta la séptima enseñanza, porque ahí encontrarás una comprensión que puede cambiar por completo la forma en la que te miras a ti mismo. Si estas palabras tocan fibras sensibles en tu interior, te invito a suscribirte y a acompañarme en este camino zen. También siéntete en libertad de compartir tu experiencia en los comentarios. Puede que tu historia ayude a otros. Ahora, haz una pausa, respira sin prisa y escucha con atención. Lo primero que necesitas comprender es esto. Esa voz que te compara no eres tú. Es solo un hábito de la mente, y todo hábito puede dejarse atrás. Comenzamos con la primera enseñanza. Esta primera enseñanza señala un origen silencioso del malestar, la mente que compara. No aparece como un enemigo evidente, sino como un hábito casi automático. Surge cuando observas a otros, cuando interpretas sus logros, sus tiempos, sus caminos, y sin darte cuenta, colocas tu vida frente a la suya, como si ambas pudieran medirse con la misma regla. En ese instante algo se altera. La calma se vuelve inquietud, y lo que antes era suficiente comienza a sentirse incompleto. La mente crea historias, toma fragmentos de lo que ve y construye una narrativa donde los demás parecen avanzar más rápido, tener más claridad o vivir con mayor plenitud. Pero esa imagen no es total, es parcial. No ves el proceso completo, ni las dudas, ni los tropiezos. Aún así, la mente compara y decide. Y al hacerlo, te aleja de tu propio ritmo. Comienzas a exigirte desde un lugar que no te pertenece, persiguiendo estándares que no nacieron de tu esencia. En el silencio del zen se observa este impulso sin rechazarlo. Se contempla cómo aparece, cómo intenta definir tu valor, cómo te empuja a mirar hacia afuera en lugar de habitar lo que ya eres. Y en esa observación, algo cambia. Descubres que la comparación no es verdad, es una construcción, un reflejo condicionado que pierde fuerza cuando deja de ser alimentado. Cada vez que te comparas, abandonas el momento presente.
te divides entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. Y esa división es la raíz del conflicto interno. La paz no se encuentra alcanzando a otros, sino dejando de perseguirlos. Cuando comprendes esto, dejas de medir tu vida con parámetros ajenos. Regresas a tu propio paso, a tu propio proceso. Y en ese regreso la mente se aquieta, porque ya no necesita competir, ya no necesita demostrar, solo necesita estar. Y en ese estar, sin comparación, la paz aparece de forma natural. Esta enseñanza es una historia que no busca darte respuestas rápidas, sino invitarte a ver con otros ojos lo que ya ocurre frente a ti. En un antiguo monasterio budista, un discípulo joven caminaba cada mañana por el jardín. Allí crecían 2 bambús que siempre llamaban su atención. Uno era alto, firme y recto, elevándose con elegancia hacia el cielo. El otro era más bajo, ligeramente curvado, moviéndose con suavidad cada vez que el viento pasaba. Durante días, el discípulo observó en silencio, pero en su mente comenzó a surgir una duda que no lograba soltar. Una tarde se acercó al maestro, quien barría lentamente las hojas del patio. «Maestro», preguntó, «¿por qué uno de los bambús es mejor que el otro?» El monje dejó de barrer y lo miró con calma, como si la pregunta no fuera nueva. «¿Cuál de ellos crees que es mejor?», respondió. «El alto», dijo el discípulo sin dudar. «Es más fuerte, más recto, parece más completo». El maestro asintió suavemente y le indicó que lo acompañara al jardín. Se detuvieron frente a los bambús, en completo silencio. El viento comenzó a soplar con más fuerza. El bambú alto apenas se movía, resistiendo con rigidez. El bambú curvo, en cambio, se inclinaba y danzaba con cada ráfaga. «Observa con atención», dijo el monje. El viento aumentó aún más. El bambú alto comenzó a tensarse. Sus hojas temblaban con esfuerzo. El bambú curvo seguía moviéndose sin resistencia, adaptándose al ritmo del aire. Tras unos momentos, el maestro habló. «El alto alcanza el cielo, porque así es su naturaleza. El curvo sobrevive al viento, porque así es la suya». El discípulo guardó silencio, sintiendo que algo en su interior comenzaba a cambiar. El monje continuó. «Si el bambú curvo intentara ser recto, se quebraría. Si el alto intentara doblarse como el otro, perdería su fuerza. Ninguno compite, ninguno se compara. Solo viven según lo que son». El discípulo bajó la mirada, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Y en ese instante vio que su sufrimiento no venía de lo que era, sino del deseo constante de ser distinto. La siguiente enseñanza revela algo que la mente suele olvidar. Tu camino no necesita ser visto para tener valor. No es un recorrido que deba ser validado, observado o aprobado por otros. Sin embargo, la mente acostumbrada a compararse convierte cada paso en una especie de exhibición invisible, como si siempre hubiera alguien mirando, evaluando, midiendo tu avance. Desde temprano, aprendes a observar a los demás, a notar quién avanza más rápido, quién parece tener más claridad, quién recibe reconocimiento. Y sin darte cuenta, comienzas a caminar no solo por avanzar, sino por no quedarte atrás. El paso deja de ser natural y se vuelve una reacción. Pero en el silencio del Zen,
se contempla una verdad distinta. Caminar es suficiente. No hay espectadores, no hay competencia. Solo existe el paso que estás dando ahora. Cada vida se despliega en su propio ritmo, en su propia dirección, con condiciones únicas que no pueden compararse con las de nadie más. La mente que compara necesita referencia constante. Se alimenta de lo externo para definir lo interno. Pero ese proceso crea una desconexión. Dejas de sentir tu propio camino porque estás demasiado ocupado observando el de otros. Y en esa distracción pierdes claridad. Cuando regresas a ti, algo cambia. El paso se vuelve más ligero. Ya no hay prisa por alcanzar a nadie, ni miedo de ir más lento. Descubres que tu camino nunca estuvo retrasado, solo estaba siendo interrumpido por la comparación. No necesitas testigos para avanzar. No necesitas aprobación para continuar. Lo que haces en silencio, lo que construyes sin mostrar, lo que comprendes sin anunciar, todo eso también es camino. Y muchas veces es el más profundo. Al dejar de buscar validación, la mente comienza a descansar. Se disuelve la presión de demostrar, de destacar, de competir. Y en ese espacio surge una forma distinta de avanzar, más consciente, más presente, más auténtica. Porque cuando dejas de caminar para ser visto, comienzas a caminar de verdad. Esta enseñanza que sigue apunta a un movimiento interno que suele pasar desapercibido: la envidia como distracción. No siempre se presenta de forma evidente. A veces no se reconoce como tal, sino como una ligera incomodidad al ver lo que otros tienen, logran o muestran. Es sutil, pero suficiente para sacarte de tu centro. En ese instante, la atención se desplaza. Dejas de habitar lo que eres para enfocarte en lo que no tienes. La mente comienza a construir una narrativa donde lo ajeno parece más valioso, más completo, más digno. Y sin notarlo, empiezas a alejarte de tu propia esencia, como si lo que ya existe en ti dejara de tener significado. La envidia no solo mira hacia afuera, también debilita lo interno. Disminuye tu claridad, dispersa tu energía, fragmenta tu presencia. Mientras más la alimentas, menos espacio queda para desarrollar lo que realmente te pertenece. Y así, sin darte cuenta, postergas tu propio florecimiento. En la práctica Zen no se lucha contra este impulso. Se observa. Se reconoce el momento exacto en que la mente abandona lo propio para aferrarse a lo ajeno. Y en esa observación surge una comprensión distinta. Lo que ves en otros no es una pérdida tuya. No es algo que te haya sido quitado. Es simplemente otra expresión de la vida distinta a la tuya. Cuando dejas de interpretar lo ajeno como una carencia personal, la envidia pierde fuerza, la atención regresa, y con ella vuelve la posibilidad de cultivar lo que sí está en tus manos. Tu esencia no necesita comparación para crecer, no necesita competir ni replicar caminos ajenos. Solo necesita presencia. Pero esa presencia se interrumpe cada vez que decides mirar hacia afuera buscando lo que crees que te falta. Al regresar a ti, la energía se ordena, la mente se aquieta, y lo que antes parecía insuficiente comienza a revelar su profundidad. Porque cuando dejas de distraerte con la vida de otros, empiezas, por fin,
a habitar la tuya. Esta quinta enseñanza revela una ilusión sutil pero constante. La mente no ve con claridad, interpreta. Y cuando compara, lo hace a través de un espejo distorsionado. No refleja la realidad tal como es, sino una versión alterada, donde lo ajeno parece completo y lo propio insuficiente. Este proceso ocurre sin que lo notes. Observas la vida de otros y, en cuestión de segundos, la mente selecciona lo que quiere mostrarte: logros visibles, momentos destacados, aparente seguridad. Al mismo tiempo, omite lo invisible: dudas, errores, procesos largos, silencios incómodos. Pero cuando te miras a ti, ocurre lo contrario. Ves cada falla, cada retraso, cada imperfección. Así nace la comparación, no entre dos realidades, sino entre dos versiones incompletas. En ese reflejo distorsionado, comienzas a construir una identidad basada en la falta. Te dices que deberías estar en otro lugar, que deberías ser diferente, que algo en ti no es suficiente. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir bajo una medida que nunca fue real. En la práctica Zen, no se busca corregir la imagen, se busca ver el espejo. Reconocer que no estás observando la verdad, sino una interpretación condicionada. Y en ese reconocimiento algo se detiene. La mente deja de afirmarse con tanta fuerza y aparece un espacio donde puedes mirar sin añadir ni quitar. Cuando ese espacio surge, la percepción cambia. Ya no magnificas lo ajeno ni reduces lo propio. Comienzas a ver con más equilibrio, con más honestidad. Descubres que cada vida contiene su propia complejidad, su propio ritmo, su propia forma de desplegarse. La comparación pierde fuerza cuando deja de sostenerse en una visión distorsionada, y en su lugar aparece algo más estable, una mirada clara, sin juicio, sin exageración. Porque cuando dejas de creer en ese reflejo alterado, dejas de medirte con una imagen que nunca fue verdadera. Esta enseñanza que sigue señala una raíz más profunda de la comparación: el ego, no como algo que deba rechazarse, sino como un mecanismo que busca definirse constantemente. El ego necesita sentirse alguien, y para hacerlo se mide, se compara, se posiciona por encima o por debajo, siempre en relación con otros. Este impulso no siempre es evidente. A veces aparece como deseo de superación, otras como sensación de inferioridad. Pero en ambos casos hay un mismo movimiento: definir tu valor a partir de una referencia externa. El ego no sabe existir sin contraste. Necesita la comparación para sostener su identidad. Cuando te comparas, entras en ese juego sin notarlo. Si percibes que tienes más, surge una satisfacción momentánea, frágil, dependiente. Si percibes que tienes menos, aparece la carencia, la inquietud, la presión por cambiar. En ambos extremos, la paz se pierde, porque el valor que construyes no es estable. Depende siempre de algo fuera de ti. En la práctica Zen no se intenta destruir el ego, sino comprenderlo. Observar cómo aparece, cómo busca validación, cómo se aferra a ideas de superioridad o inferioridad. Y al verlo con claridad, sin juzgarlo, comienza a perder fuerza. Hay un momento en que reconoces que no necesitas ser más ni menos que nadie, que esa medición constante no define lo que eres. Y en ese reconocimiento, el ego deja de dirigir
cada pensamiento. Se vuelve más silencioso, más ligero. Cuando la comparación se detiene, el ego se queda sin alimento. Ya no hay con qué sostener esa imagen que intenta construir. Y en ese vacío, lejos de haber pérdida, aparece algo distinto. Una sensación de estabilidad que no depende de comparación alguna. No es una identidad basada en destacar ni en encajar. Es una presencia que simplemente es. Y al permanecer en esa presencia, sin necesidad de medirte, descubres una forma de existir más libre, donde ya no necesitas compararte para sentir que vales. Estás frente a la séptima enseñanza, aquella que te mencioné al inicio. Pon atención, ya que es la clave en este camino zen. Escúchala no como una meta lejana, sino como un regreso constante para recordar lo esencial. Siempre puedes volver a ti. La mente seguirá comparando. Ese hábito no desaparece de un momento a otro. Aparece en pensamientos breves, en impulsos casi invisibles, en miradas que se desvían hacia la vida de otros. Y cuando sucede, es fácil perderse. Sin darte cuenta, vuelves a medir, a juzgar, a sentir que algo falta o que algo sobra. Pero esta enseñanza no busca que elimines ese movimiento, sino que lo reconozcas. Que en el instante en que notes la comparación, hagas una pausa. No para luchar contra ella, sino para regresar. Regresar a tu respiración. Regresar a tu cuerpo. Regresar al momento presente. Ese regreso no es un acto complejo. Es simple, pero requiere atención. Es el gesto de soltar la historia que la mente estaba creando y volver a lo que está ocurriendo ahora, sin interpretación. Cada vez que vuelves, algo se reorganiza dentro de ti. La comparación pierde fuerza porque deja de ser alimentada. La mente comienza a aquietarse, no porque haya sido forzada, sino porque ya no encuentra en qué sostenerse. No importa cuántas veces te distraigas, no importa cuántas veces te compares. Lo importante es que siempre existe la posibilidad de regresar, una y otra vez, sin juicio, sin exigencia. Con el tiempo, ese regreso se vuelve más natural, más inmediato. Ya no necesitas esforzarte tanto para volver, porque reconoces más rápido cuándo te has ido. Y en ese reconocimiento se abre un espacio distinto. Un espacio donde no hay necesidad de compararte, porque estás completamente presente en lo que eres, en lo que sientes, en lo que estás viviendo. Ahí, en ese instante simple y silencioso, no hay comparación, solo hay presencia. Estas enseñanzas no vinieron a exigirte más, sino a liberarte de una carga silenciosa. Has visto cómo la mente compara sin descanso, cómo crea medidas invisibles que te alejan de tu propio camino. Has comprendido que esa comparación no nace de la verdad, sino de una percepción incompleta. Observaste que no necesitas testigos para avanzar, que tu camino no pierde valor por no ser visto, que la envidia no es más que una distracción que te aparta de lo que ya vive en ti, y que muchas veces no estabas mirando la realidad, sino un reflejo distorsionado creado por tu propia mente. También comenzaste a notar cómo el ego se sostiene en esa comparación constante, buscando ser más o menos sin encontrar nunca descanso. Y en medio de todo eso, descubriste algo esencial. Siempre puedes volver. Volver a ti, a tu respiración, a este momento donde no existe nadie más con quien medirte. Ahora,
Lo que sigue no está en estas palabras, está en los instantes cotidianos, cuando mires a otros y recuerdes volver, cuando sientas que no es suficiente y observes sin reaccionar, cuando la mente compare y decidas no seguirla. Ahí comienza la práctica real. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas dejar de compararte de inmediato. Solo necesitas darte cuenta y regresar. Si estas enseñanzas abrieron tus ojos, agradecería que me lo compartas en los comentarios. Me interesa conocer un poco de tu historia. A veces un relato personal puede acompañar a alguien más en su propio proceso. Si deseas acompañarme en este camino zen, te invito a suscribirte a mi canal. Tu apoyo es muy importante para mí, pues me motiva a seguir haciendo más videos como este. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con presencia. Recuerda, cuando dejas de compararte, comienzas a encontrarte.